mañana es un predicador invitado, mitad sonorense y mitad tabasqueño. Es sonoteño, algo así, o tabarense. Y se encuentra pues el hermano Edwin aquí con nosotros, su esposa, la hermana Eva. Es Evangelina. Bueno, eres Eva, ¿verdad? Nomás. Evangelina no, pero sí eres evangélica. Y también está, por ahí anda Noni, Ainhoa Nicole. Y también tenemos acá al heredero también, ¿verdad? Al que va a continuar con el ministerio. Los que van a continuar con el ministerio, porque Noni también. Y está Jaciel, Edwin Jaciel. Y también hay uno nuevo que están profetizando aquí. Bueno, se encuentra también con nosotros los siervos del Señor, el hermano Marco Leiva y su esposa, la hermana Dori. Amén. Vamos a ministrar la palabra de Dios. Todos los que están aquí son de casa, ¿eh? Todos son de casa. Amén. Bueno, vamos entonces a ministrar. Hoy quiero compartir, hermanos, el Señor el viernes me dio un tema que ya en base al tema que dio el apóstol Sergio Enríquez el jueves. Pero usted sabe que no copiamos pues los temas, sino que nos llega el rema y empieza uno a investigar y a ver en la Biblia, hermanos. El punto que quiero tocar hoy es el punto de retorno, Oramos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, esta mañana permítenos ser ministrados por tu Espíritu Santo. Ayúdanos que hoy, Señor, podamos entender tu bendita palabra y podamos ser edificados, exhortados, que podamos ser, Señor, bendecidos por tu palabra, que podamos ser edificados, que podamos crecer, que podamos ser, Señor, aconsejados por tu Espíritu Santo. Usa mi vida, dame palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Muchas gracias, Padre. Amén. Vamos a ver, hermanos, esto está basado en Santiago capítulo 5, verso 19 y verso 20. Amén. Amén. Aquí en este texto nos dice lo siguiente. Fíjense, hermanos, esta es la traducción en lenguaje actual. Hermanos en Cristo, si alguno de ustedes deja de confiar en la verdad que ha aprendido y otro le devuelve la confianza, quiero que sepan esto: quien hace que un pecador deje de pecar, salva de la muerte al pecador y logra que Dios le perdone sus muchos pecados. Si hay alguien que hace retornar a Dios a un hermano que está perdido, que se perdió, o a un pecador y lo hace retornar al camino del Señor, hermanos, hay muchas bendiciones, no solamente para el que vuelve, sino para el que lo ayuda. Entonces estamos llamados a ayudar a aquellos que se van, aquellos que se apartan del camino del Señor. Entonces vamos a pasar a la siguiente. Entonces hay un punto de retorno, así como en las carreteras, ¿verdad? Hay también puntos donde no se puede retornar, donde ya no se puede retornar. No sé cuántos han entrado en alguna de esas vías o de esas autopistas. ¿Cómo se llaman esas que son pagadas? Casi no hay retorno. El que entra en una de esas autopistas se va, hermanos, a menos que vaya en alguna otro tipo de ¿cómo se llama? Donde no pagan, en la libre. Pero hay autopistas que son de pago, donde no hay retorno. Ya te metiste ahí, ya no hay retorno.
Entonces, eso es interesante para que analicemos lo siguiente. Mire, dale, ponla toda. Ejemplo, hay un punto de no retorno del planeta. Fíjese que yo estaba viendo en internet que nuestro planeta, según los científicos, ya no tiene solución. Ya no hay solución. Casi nos los acabamos. Se nos dio la administración del mundo, de la tierra, y el mismo hombre lo ha ido destruyendo. Entonces, el punto de no retorno del planeta dice que se trata del umbral. ¿Saben lo que es el umbral, verdad? El límite. Basado en varios indicadores de científicos. Hay indicadores que válgase la redundancia, indican que la tierra, hermanos, va de mal en peor. Y la Biblia dice, entonces, por el que si se traspasan varios de ellos, la comunidad científica entiende que el planeta tendrá muchas más dificultades, por no decir que será imposible revertirlo y volver atrás para reducir los efectos de la crisis climática que viviremos o que ya estamos viviendo. Entonces, ese es un ejemplo de un punto de no retorno, ¿sí? Y ya no tiene vuelta de hoja. Tal vez por ello la Biblia dice que Juan dice que él vio cielo nuevo y ¿qué más? Y tierra nueva. O sea que esta tierra está envejeciendo. Vamos a la siguiente. El punto de retorno en lo personal. En lo personal, hermanos, yo creo que mientras haya vida hay esperanza. Una persona me decía aquí en la iglesia hace poco, hermano, murió fulano de tal. ¿Podría usted hacer una oración para que su espíritu descanse en paz? Y perdón, nosotros nos reímos, ¿verdad? Por eso. Y yo no me reí, sino le dije, ya vamos a platicar de eso, le dije yo. Porque el que muere ya no hay. ¿Qué puede hacer? Es un punto de no retorno. Ya no hay oportunidad. Como en el caso del rico. Pasó el umbral. Pasó el punto de no retorno y ya no había salvación para él. Aunque pidió, ¿verdad?, salir del infierno para ir a avisarle a sus familiares. ¿Y qué les dijo el Señor? Nadie puede pasar ni de allá para acá, ni de acá para allá. Es un punto de no retorno. Para el rico era un punto de no retorno. Ya no había retorno a la vida. Tampoco había pase para el paraíso. Y los que estaban en el paraíso también habían llegado a un punto de no retorno. No podían ir al infierno. Tampoco podían volver acá. Aunque para el Señor no hay nada imposible, ¿verdad? Encontramos a Samuel que sí, el Señor le permitió. Pero vamos, entonces el punto de retorno en lo personal es el momento a partir del cual, hermanos, un aspecto de la realidad de una persona cambia para siempre. Es cuando una persona, hermanos, tiene un cambio de vida, un cambio para bien. Por ejemplo, cuando ocurre o experimenta algo en su vida que le hace mirar las cosas de otra manera. No sé cuántos me están entendiendo, pero sí me preocupa cuando no veo que están poniendo atención. Sí me preocupa. Me preocupa porque hay cosas que son muy importantes. Y luego decimos, ¿qué dijo el maestro? Dicen los chamaquitos en la escuela. ¿Qué dijo? No sé. ¿Cómo lo vamos a hacer, maestro? ¿Cómo es, maestro? Entonces ponga atención, por favor. Pues para eso venimos, ¿verdad? ¿O no? Ponga atención a lo que estoy diciendo. No le estoy regañando, le estoy llamando la atención nada más. Entonces, pasamos a la siguiente. Mire, el proceso de retorno, hermanos. El retorno es en un sentido general, es el acto o el proceso por el que una persona vuelve. Una persona cuando vuelve, por ejemplo, hermanos, digamos que el hijo pródigo pasó un proceso para volver, para retornar.
El hijo de David, llamado Absalón, regresó a casa, pero no terminó el proceso. ¿Sabe por qué? Porque cuando regresó a casa, regresó con aires de grandeza. ¿No? ¿Sí han leído eso? Que regresó a querer mandar al papá. Regresó a querer hacer las cosas a su manera. Cuando retornamos, tenemos que retornar humildes, como regresó el hijo pródigo, ¿verdad? Que regresó con humildad, humillado delante del Señor. Entonces, hermanos, fíjense qué tremendo. En un sentido general, el acto o proceso, porque a veces es un acto y a veces puede ser un proceso por medio del cual una persona vuelve o es llevada de vuelta a su punto de partida. Cuando hablamos del punto de partida, estamos hablando de volver a Dios, de volver al Señor, de volver a las sendas antiguas, a volver al primer amor. Entonces, es vuelta al sitio de donde se salió, que puede ser nuestra casa, nuestra familia, nuestro matrimonio, pero principalmente el Señor. Porque antes de volver, hermanos, ¿verdad? A querer restaurar un hogar, una familia, a querer restaurar, no sé, en el trabajo, tenemos que regresar al Señor primero. Entonces, es el derecho de volver a poseer lo que se había enajenado, lo que se había entregado, lo que se había cedido. Ahí hay un proceso de retorno. Entonces, hay un punto de no retorno y hay un punto de retorno. Y ese punto de retorno tiene un proceso. Veamos pues algunos ejemplos. Por ejemplo, el punto de retorno de Adán y Eva. De la humanidad. Porque Adán significa humanidad. Eva fue madre de los vivientes. Dice. Veamos entonces aquí, vamos a ver mire, antes de que el hermano, vamos a ir poniendo uno por uno. Aquí voy a poner de quién vamos a hablar. Acá la circunstancia. Aquí vamos, ¿esto qué significa, hermano? Retorno para los que tienen moto o tienen bicicleta, los que tienen triciclo, los que tienen carro, hermanos, usted ve algo ahí como esto, dice retorno. Hay que respetarlo. Pero también usted ve acá y ve esto. ¿Qué dice? ¿Qué quiere decir eso? No retorne por ahí. Y acá, retorno, otra vez. Entonces, pasemos entonces a la primera. Veamos Adán y Eva. La primera, Génesis 3:1. Dice que, hermanos, la traducción lenguaje actual dice, entre los animales salvajes que Dios creó, no había otro más astuto que la serpiente. Un día la serpiente les dijo a la mujer, así que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín. Ahí la situación, hermanos, es que entra la tentación a la humanidad. En este caso por el lado de Eva. Otra Eva. Se llamaba Pérez, esa se apellidaba Pérez, no vaya, así que no es la misma. Pasamos de acá a la circunstancia. Mire, ¿qué pasó, hermanos? Que inicia un diálogo. En un ambiente de tentación empieza un diálogo entre Eva y la serpiente, entre Eva y el diablo, pues. Y es que, hermanos, nosotros no tenemos que dialogar con el diablo. No tenemos que entrar en plática con el diablo. Es que me mandó mensaje, hermano. No entre en diálogo con él. Es que me mandó un messenger. Ni modo de no contestarle. De usted depende, pues. Ahora, dice que si en el diálogo, hermanos, la mujer le contesta a la serpiente. Si podemos comer de cualquier árbol, sí podemos comer de cualquier árbol del jardín. Lo que Dios nos dijo fue, en medio del jardín hay un árbol que no deben ni tocarlo. Tampoco vayan a comer de su fruto, pues si lo hacen, morirán. Aquí, hermanos, la serpiente, la Eva, más bien, la hermana Eva,
aparte que se puso a dialogar con la serpiente, dijo algo que era falso. Dios no dijo que no podían tocar el árbol. Dios dijo que no podían comer del fruto. Entonces la mentira no puede ayudar, hermanos, a que nosotros arreglemos alguna situación que está mal. Basar una relación en mentiras o querer vencer la tentación con mentiras o querer, hermanos, tener un volver a Dios con mentiras, no se puede. Hasta donde yo conozco, hay relaciones que han fracasado porque comenzaron a mentir. Eva quiso vencer diciendo en medio del jardín hay un árbol que no debemos ni tocarlo. Claro que la serpiente dijo, aquí está la entrada. Acuérdense que hay brechas que dejamos abiertas. Una mentira le abre la puerta al padre de la mentira. ¿Amén? Entonces, la serpiente insiste en que coman, que hagan lo malo. Y Eva, hermanos, tanto Eva como Adán, porque a mí me llama la atención, dame la siguiente, tanto Eva como Adán, hermanos, no sé si creo que ahí en los comentarios que pongo, hay un texto donde dice que Adán estaba al lado de Eva, en la Biblia de lenguaje sencillo, parece, o en la palabra de Dios para todos. ¿No lo dice ahí? O alguien que lo busque por ahí, en la traducción lenguaje actual, pero dice, la serpiente insistió, le dijo, eso es mentira, no morirán, Dios es mentiroso. Lo que dice el pastor de que la Biblia dice, no le hagas caso, ¿verdad? ¿Cuántos obedecen la palabra de Dios que el pastor le enseña? Eso es tremendo. Porque cuando no se hacen las cosas no como el pastor dice, sino como la palabra de Dios lo enseña, y el pastor lo enseña así, entonces luego venimos, es que no me salió, es que me fue mal. ¿Entienden? Entonces, es mentira, le dijo, no morirán. En el verso 5, ahí dice que, hermanos, ella miró, ¿no? ¿Cómo dice ahí? Ok, la serpiente le dijo pues que Dios sabía y que ustedes saben que ese es un argumento diabólico, ¿verdad? Dios sabe. Dios sabe. ¿Cuántos han escuchado alguna vez? Dios sabe que yo lo estoy haciendo con el corazón. Dios sabe que yo no puedo hacer determinada cosa. Dios sabe. Hermano, ese es un argumento que el diablo dijo. Lo dijo en el verso 5. Dios sabe que el día que coman de ese árbol van a ser como Él. Van a tener entendimiento, sabiduría, van a alcanzar otro nivel. Entonces, la mujer se fijó en el fruto, en que el fruto del árbol sí se podía comer y que solo de verlo se antojaba. Me llama la atención cada parte que dice la palabra de Dios, porque dice que, hermanos, ella se fijó. Sus ojos se fijaron en aquello y nada más de verlo se antojaba. ¿Qué se le antoja a usted nada más cuando lo ve? Una paleta, hermano, ¿cómo se llama? De chamoy, con chamoy mango. Bueno, pero eso no es malo. Pero ¿qué en la tentación, qué es aquello que nada más con que lo vea se le antoja? Una caguama. Otra persona. El chicharrón. El chicharrón. Pero nos hace mal. Luego andamos haciendo así, se nos entume las manos y tú comes lo que el Señor sabe. El Señor sabe. Ese fue el argumento de la culebra. Dios sabe. Entonces, daban ganas de alcanzar sabiduría. Entonces, este es lo que estaba sucediendo. En este punto, creo yo, todavía Eva
podía retornar. ¿Alguien encontró el texto donde dice, y ahí estaba Adán con él? Pásame la siguiente. Aquí está. Génesis 3:6. Yo lo tengo acá. Y dice, arrancó, dice el verso 6 en la traducción lenguaje actual. O sea, tomó, dice la Biblia, la Reina Valera. Entonces, uno de los frutos lo tomó. ¿Podía tocarlo? Sí podía tocarlo. Pero ya estaba en el umbral. ¿Podía retornar todavía? Tal vez sí, o tal vez ya no. Pero hasta aquí podía retornar. Estaba viendo, se le estaba antojando, ¿sí? Quería de aquello que estaba mirando, pero todavía hasta ahí, hermanos, podemos retornar cuando el pecado se nos está antojando, cuando el pecado es tan atractivo y decimos, wow, Señor, perdóname, Señor. Y regresa uno al Señor, dobla las rodillas, perdóname, Señor, no voy a volver a hacer eso que como me gustaría hacerlo, pero a ti te voy a ofender, Señor. Voy a ir a la iglesia, pero mejor me quedo acostado, mejor me quedo durmiendo. No, Señor, mejor me duermo en la iglesia. A ver. Entonces, hasta acá me dolió Entonces, ¿qué pasa, hermano? Pero ya cuando lleguen aquí, toma y come. Y comió. ¿Y sabe qué? Luego le dio a su esposo. A mí me llama la atención eso. Porque, bueno, y Adán, pues, ¿qué le pasaba a Adán? ¿Cómo hace posible que a Adán a él fue que lo llamó el Señor, que le dio el mandamiento? A él estaba solo en el huerto. Y después hizo a la mujer, y viene la mujer, y la mujer es la que prácticamente la que lo hace caer. Hermanos varones, ¿cuántos varones hay, mujer? Somos la cabeza del hogar, no la mujer. Que Dios bendiga a nuestras esposas, ¿verdad? Porque son nuestra ayuda idónea. Pero el varón es la cabeza. Y entonces resulta, hermanos, le dio a su esposo que estaba allí con ella. Hermano, hermana, el esposo estaba escuchando el diálogo de la mujer con la serpiente. Bueno, de acuerdo a este texto, de acuerdo a esta versión. ¿Sí lo alcanza a ver? Y comió y luego le dio a su esposo que estaba allí con ella. O sea que Adán no intervino. Si lo vemos desde el punto de vista de la traducción lenguaje actual, que es una traducción. Y también él comió. Aquí ya no había vuelta de hoja. Ya no había punto de retorno. Y entonces entró el pecado. Entonces entró la muerte. La desobediencia llegó. Y el pecado entró. Y la muerte entró y pasó a toda la humanidad, hermano. Pero hubo un momento en el que pudo haber un punto de retorno, pero no hubo. Siguieron adelante. Es el detalle, hermanos, que cuando nosotros, a pesar de saber lo que debemos hacer, no hacemos con responsabilidad lo que el Señor nos ha dicho. Luego, hermanos, nos estamos escondiendo, nos sentimos desnudos, le fallamos al Señor, empieza a morir aquello que el Señor nos dio como la vida, ¿verdad? Porque el Señor le dijo a Adán, el día que de él comas, ¿qué le dijo? Morirás. El día, subraya el día. ¿Y qué dice la Biblia acerca del día? ¿Cuánto es un día para el Señor? Como 1000 años. Un día es como 1000 años para el Señor. Ahora, ¿cuántos años vivió Adán? Como 900 y tanto, ¿ah? Ayer decía 930, algo así, por ahí. ¿Vivió los 1000 años? No. Murió en ese mismo día.
Entonces la muerte, hermanos, entró a los hombres. Por eso usted y yo a esta edad, hermano, ya al menos yo empiezo a ver, wow, como dijo mi sobrinita, ¿cuántos años tiene, abuelita? Ya tengo 70 y no sé cuánto. Ay, ya te queda poquito para morir. No estuviéramos en esa situación, pero hubo un punto de retorno, pero no. Entonces, hay situaciones en las que nos encontramos, llega el momento en que nos encontramos en una situación, pero es porque no entendimos, no escuchamos, no aprendimos la palabra y entonces llegamos al punto de no retorno. Yo voy a continuar haciendo lo que a mí me gusta, lo que a mí se me antoja, eso que me llena la carne, el alma, pero no mi espíritu, y que me va a llevar a morir espiritualmente. Entonces, pero aquí entra lo maravilloso de Dios, ¿verdad? Que viene, hermanos, y dice Romanos 5:17, en la 1960. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, por la desobediencia de Adán entró la muerte, mucho más, dice, reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Y ahí hay otros textos ahí, no sé si lo tienes ahí. Ahí lo puse en los comentarios. Entonces, hermanos, por la desobediencia de Adán entró la muerte, entró el pecado y la muerte. Pero por la obediencia de Jesucristo vino la vida, vino la gracia, amén, vino la justicia. Entonces, hablando generalmente, hermanos, de forma general, entonces, sí, Adán y Eva tuvieron la oportunidad de retornar, no lo hicieron, continuaron hasta que no hubo punto de retorno para ellos y afectaron toda la humanidad, a la descendencia. Pero vino Cristo a restaurar todo. Amén. Porque dice la Biblia que el ladrón vino para matar, hurtar y destruir, pero Jesucristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Entonces Jesucristo vino a restaurar todo aquello, hermanos, que el enemigo había destruido. Amén. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Ok, veamos lo siguiente, veamos Jesucristo en nuestro retorno al Padre. Acá lo puse, perdón, hijo. Acá está. Dame los dos textos que están ahí. Miren. Así que, Romanos 5:18, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Ahí está hablando de Adán. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice el verso 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Entonces, Jesucristo, ¿qué dice arriba? No, allá arriba. Jesucristo es nuestro retorno. Alguien, hermanos, dice, yo ya me perdí, no sé cómo volver a Dios. Jesucristo es el retorno. Él dijo, yo soy el camino. Amén. Yo soy el camino. No, que yo voy a ver a un brujo, o yo voy a ver que me ayude, no sé, el psicólogo, el psiquiatra. Jesucristo es el retorno al Padre. No hay otro camino. Todo lo demás son ayudas, apoyos, que podrían ayudarnos, como al AA, ¿verdad? ¿Qué hace la AA? O estos del Alcohólicos Anónimos. Ayudan a la persona a dejar de tomar, nada más. Pero no dejar de fumar, no dejar de decir groserías, no cambiar su vida totalmente. Amén. Y eso no es retornar a Cristo. Eso es nada más porque quieren dejar de tomar. Y nosotros no es que queremos dejar de tomar, queremos la salvación, la vida eterna. Amén, hermano. Pasemos a otro ejemplo de un punto de retorno. El punto de retorno de Jonás, hermano.
Dios llamó a Jonás. Fíjense qué tremendo. Pásamela. Dios llamó a Jonás, hermanos. Capítulo 1 y capítulo 2. El Señor le dijo ahí en esos capítulos: levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. He visto que son malos. Predica, porque los voy a destruir. Hay versiones que hablan de otra forma, ¿verdad? Y lo explican un poquito más. Creo que la PDT. ¿Cómo dice la PDT ahí? En el comentario. Avísale que voy a acabar con ellos. Esa era la situación que estaban viviendo en Nínive. Pero a Jonás lo llamaron. Lo llamaron para que predicara, hermano. Lo llamaron bueno, para ser un profeta. ¿Qué pasó entonces? Seguimos. ¿Qué pasó con Jonás? Jonás no quiso. No quiso ir Jonás. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. El Señor nos dice: mira, sírveme aquí. No puedo, voy para acá. Yo tengo otra cosa que hacer más importante que el llamado que me hiciste. A veces Dios quiere, hermanos, arreglar, nos ha llamado para servirle, para predicar su palabra, pero nosotros insistimos en hacer nuestra voluntad. Tiene que hacer con esta palabra y que no vuelva vacía, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo, que tu pueblo, Señor, tome aquella palabra que les sirve para ser edificados, para ser exhortados, para ser consolados. Pero, Señor, te suplico que quites de nosotros toda altivez, toda actitud arrogante. Ayuda, Señor, para que nuestros oídos sean aguzados a oír tu palabra. Que podamos, Señor, entenderla, asimilarla, practicarla. En el nombre de Jesús de Nazaret, este pueblo te necesita, Señor. Yo te necesito. Cada uno de nosotros te necesita. Ayúdanos a entender que estamos en un punto, Señor, donde todavía podemos retornar, donde todavía podemos hacer tu voluntad, donde todavía podemos ir donde nos has enviado, donde todavía, Señor, podemos hacer aquellas cosas que nos puntualiza por medio de tu palabra y por medio de tu Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre eterno. Amén.